woman, I love you too. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda Debate. Estamos en edición verano, ¿viste? Con camisa, así, tanto quien les habla como Mariano Carreras. Un placer. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Cómo le va, Mauro? Inclusive yo me arremangué por las dudas, claro. Porque sí, vamos a tomarlo de manera más distendida para que se pueda llevar adelante no solo el calor, sino también las noticias que muchas veces no son las mejores. Afortunadamente siempre hay buenas noticias para dar y creo que en los medios locales, en los medios regionales estamos pendientes de esas buenas noticias, de los vecinos que se destacan en alguna cuestión deportiva, cultural, social, que innovan y que hacen cosas interesantes, pero también hay de las otras noticias, de las cosas que suceden a menudo, que tenemos que seguir abordando y charlando, y bueno, a veces hay que remangarse un poco también. Sí, y hubo anuncios de relevancia para el sur de la provincia en estos últimos días. Bueno, para la ciudad de Firmat, el martes la confirmación del llamado de licitación para la construcción de 55 viviendas. Estuvo el funcionario provincial del área de hábitat, estamos hablando de Sorzón, junto al intendente Leonel Maximino, que llevaron adelante el anuncio. También el aporte para comprar cámaras de seguridad, tanto para Firmat como para la ciudad de Venado Tuerto, entre otros temas que se destacaron, y también por otras localidades, ¿no?, del sur de la provincia de Santa Fe, de las más cercanas. Vamos a estar hablando con otros protagonistas en un rato también, pero si quiere, Mariano, nos ponemos en marcha. Exactamente, y vamos a recibir a dos invitadas de la ciudad de Firmat porque hay un tema que queremos poder abordar, poder dialogar en esto que nos permite este programa, que es tener tiempo para charlar, para poder profundizar algunos asuntos que a veces ganan la agenda periodística, pero que se abordan rápidamente, que se abordan quizás desde la mirada porteña, centralizada, y que a veces tienen que ver con lo que nos sucede y muchas veces están bastante distantes. Nos están visitando la secretaria de Salud de la Municipalidad de Firmat, Mónica Cortaza, y también la coordinadora de Prevención Comunitaria, Elisa Cosito. Bienvenidas a las dos, gracias por estar. Gracias. Y la idea de tenerlas aquí presente a ellas es poder charlar cómo se trabaja, cómo se aborda, cuáles son las problemáticas que se encuentran en cuanto a adicciones en el territorio donde nosotros caminamos todos los días, donde hacemos nuestra vida, donde tenemos a nuestros amigos, nuestra familia. Bueno, poder tener una mirada más cercana, siempre de lo que se puede contar. Sabemos que hay cuestiones particulares que son muy sensibles, que son muy complejas, pero sí teniendo un enfoque, como les decía, más próximo. Y por eso queríamos que ellas nos acompañen en el día de hoy. Así que bueno, muchas gracias nuevamente por estar acá. Y empezar, Elisa, con un trabajo que vos venís planteando ya desde hace tiempo en relación a esto, donde se puso el enfoque en la prevención. Digo, hoy hay un grupo que trabaja ya hace varios años en la ciudad, que se llama Preventores, que recorre las escuelas y que nace de una inquietud tuya en un momento, digamos, para empezar a abordar esta realidad. Así es. Sí, bueno, como bien sabemos, lo que tiene que ver con lo estatal, con el Estado y exclusivamente con primer nivel, que es lo que puede ir abordando la municipalidad, el enfoque más importante tiene que ver con prevención, ¿sí? Son como dos caras de una misma moneda. Por un lado tenemos todos los trabajos en prevención, que yo creo que son los más importantes, y por otro lado tenemos lo que es la atención en salud, que es cuando ya, bueno, la persona entra en un circuito de salud y donde tiene que salir de cierta patología, si queremos decirlo de esta forma. En el caso de las adicciones podemos llamarlo de otras maneras, pero bueno, ya tiene que ver con un circuito de atención. Nosotros desde lo que es la MUNI en particular tenemos varios dispositivos en prevención y también en atención. Como bien decís, hace de 2015 que está Preventores en funcionamiento. Lamentablemente con la pandemia y el cierre de las escuelas se ha producido un alejamiento con muchos jóvenes, porque digamos, cuando uno ingresa a las escuelas el contacto es casi masivo, es con muchísimos jóvenes. Aparte tenemos dispositivos
a donde asisten jóvenes no escolarizados, como es Proyecto Joven, jóvenes de 14 a 18 y a veces hasta 20, podemos estirarlo un poco más. Y tenemos dispositivos para niños desde 45 días a 12 años, que ustedes conocen como EPI, que son todas herramientas donde aparentemente o a simple vista podrían decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con las adicciones? Bueno, tiene que ver con fortalecer vínculos. Es lo más importante que podemos hacer como Estado, como sociedad, y cada uno desde su lugar. O sea, el fortalecimiento de los vínculos, una sociedad en donde no te valoren por lo que tenés, sino por lo que sos, es el cambio al que yo sigo apostando y seguimos apostando desde la MUNI. Las estrategias, lo que son talleres barriales, lo que es recreación, lo que es una ciudad que genera vínculos y contacto con el otro, es sumamente importante. Y como te decía, la pandemia ha agravado esto, si bien lo que es prevención o los números de cuántas personas pueden prevenir este acercamiento a ciertas sustancias no es tan fácil de medir, sí es fácil de medir cuando ves que hay cuestiones a las que no llegás. Y la pandemia hizo que tengamos que estar mucho más atentos. Mónica les va a contar cómo trabajamos con el COVID y cómo un psicólogo estuvo llamando no solamente por cuestiones de COVID, sino de salud mental. Cómo esto, bueno, ha generado cierto distanciamiento entre todos y hoy hay que remarla y estamos tratando de que todas las instituciones del Estado, como es la MUNI, como son las instituciones educativas, como es el OSPI, trabajar en conjunto y remarla en conjunto para volver a generar estos vínculos y no dejar solos a los jóvenes que son adolescentes, que adolecen en ciertas circunstancias y están resolviendo de una manera equivocada. En definitiva, en el marco de lo que es la prevención, lo mejor es la inclusión. Ni hablar. De esa manera, digamos, es la palabra clave. Es la palabra clave, y la palabra clave es que hay una sociedad y en eso de también, consumo. perdón, que te corte, Elisa, ahí también gran parte de la sociedad es responsable de que se dé eso, más allá de las herramientas que se pueden aplicar del Estado. Exactamente, todos tenemos alguna soga que tirar, alguna herramienta que aportar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a las familias, a nuestra comunidad. En este caso estamos hablando de nuestra ciudad, nuestra comunidad. Todos transitamos, como dice Mariano, las calles, todos somos vecinos, todos tenemos una herramienta que dar para que el otro pueda tenerla. Después, bueno, las cosas pueden suceder o no, pero bueno, no es lo mismo tener la herramienta a mano o no tenerla. Claro, ¿sí? sin duda. En la pandemia, ¿de qué manera hubo que estar más atentos, como decías recién, Elisa, Mónica? Las patologías psicológicas en la pandemia fueron importantes, surgieron ahí bastantes circunstancias por la cual se hubo que intervenir. Una psicóloga estaba al tanto de los casos COVID y la verdad que, no relacionados directamente tal vez con adicciones, pero con angustias que, poniéndola en adolescentes pueden terminar en otra situación. Claro. Pero bueno, la verdad que la pandemia es como que ha dejado ver estos 2 años donde no se ha trabajado con los adolescentes, sobre todo en las escuelas, donde es la edad donde muchos inician su consumo. Entonces, estos 2 años, la verdad que complicaron muchas situaciones. Por eso, la idea de trabajar con los profesores de educación física, con docentes desde muy temprana edad con estos temas es fundamental, porque ahí es donde detectamos, donde podemos tomar a ese adolescente y empezar a trabajar. Si bien en estos 2 años y sobre todo el año pasado se han acercado muchos padres a pedir ayuda, y estoy hablando de todos los niveles socioculturales, se nos han acercado a pedir ayuda, sabiendo que por ahí hay cierta estructura de trabajo donde podemos conectar, donde a pesar de que ciertos programas se dieron de baja durante el año 2020, durante el 21 también, pero bueno, ya están comenzando, Elisa tal vez le puede comentar un poquitito más de esos programas, pero bueno, se están trabajando para estos jóvenes que no pueden, digamos, ser contenidos por el primer nivel de atención, donde tenemos psicólogos, tenemos psiquiatras,
trabajando para la municipalidad y trabajamos en forma conjunta con el hospital, que por eso digo, quiero sacar el 2020 porque el 2020 fue un poco caótico, pero desde el año pasado hubo situaciones agudas donde tiene que absorberlo el Estado, pero en un segundo nivel como es el hospital. Bueno, así que hay un trabajo desde el primer nivel de atención con una relación importante con el segundo nivel, ¿no? Y bueno, y como decía Elisa, por eso digo, las escuelas es fundamental trabajar. Preventores, el año pasado empezó a trabajar en clubes y todo, pero yo creo que la educación es fundamental. Igualar, incluir, creo que eso es donde tenemos que apuntar todo, ¿no? Las herramientas pasan a ser menores cuando ya la prevención no surgió su efecto o no tuvo resultado y se pasa a la adicción. En cuanto a nivel local, digo, lo que puede tener un estado, una municipalidad como Firmat, de un distrito de 20.000 habitantes. Sí, por eso te digo, la prevención muchas veces nos ha costado en estos 2 años poder hacerlo. Y Elisa que se sumó al trabajo. Una vez que se da el caso de adicción en un joven, en una persona, ¿ya contás con menos herramientas para poder actuar? ¿El Estado? En realidad el Estado tiene 8 psicólogos, o sea, lo que nosotros pudimos municipal. ver... Claro, el Estado municipal, porque el Estado también es hospital, no. El Estado municipal cuenta con 8 psicólogos, con un psiquiatra y con todo un equipo que trabaja en adicciones. A su vez, teníamos un convenio con APRECOD, que es la agencia provincial de consumos problemáticos, que lo que nos hacían era becar a aquellos que necesitaban una internación. Con la complejidad que esto tiene, que ahora les voy a explicar. 2020 y 2021, ese convenio no existió la agencia directamente. O sea, supuestamente sí, pero no teníamos manera de contactarnos. Sumado a esto, las instituciones, como ser de internación, como ser granjas y demás, mandaron de vuelta a los internos o a los chicos que estaban con estas cuestiones por miedo al COVID, por esto, por lo otro. Entonces mandaron de vuelta a un montón de gente que no había terminado su tratamiento. Claro. Con la dificultad que esto conlleva hoy en lo que es la ley de salud mental. Ustedes saben muy bien que nadie puede obligar a nadie a internarse, ¿sí? Sí podemos en lo agudo, qué sé yo, estás en una situación de riesgo de salud y bueno, llegás en ambulancia y quedás internado y bueno, pero si vos te querés ir, te vas. Lo mismo pasa con las instituciones que son para adicciones, ¿no? Tenés que tener una cierta voluntad de querer recuperarte con lo difícil que eso es, porque muchas veces uno no se considera que está en una situación de enfermiza con cierta sustancia, no se ve en ese lugar de objeto. Entonces es muy difícil, la voluntad depende del sujeto. Entonces el trabajo que hay que hacer para que esa persona tenga esa voluntad y se interne, bueno, imagínate, sumado a eso esta dificultad. Bueno, hoy en día, hace un par de meses, con la agencia se volvió a trabajar y estamos logrando algunas entrevistas nuevamente. Frente a esta falencia tuvimos que buscar del Estado municipal otras opciones. Por eso, bueno, estaba trabajando el psiquiatra con nosotros y hicimos un contacto directo con las instituciones de Gastón Pausa en Buenos Aires y algunas personas se mandaron, si bien, bueno, hay que pagarle y hay que buscar otros recursos económicos porque con la agencia eran becas, pero como Cedronar no estaba dando esas becas, bueno, hicimos algunos convenios personales con esas instituciones y logramos más o menos ir sosteniendo a los que más estaban necesitando. Digamos, a ver, para pasar en limpio algunas cuestiones que me parece que son muy importantes. Por un lado, en un momento, digamos, y a partir del escenario y la convivencia con la pandemia, muchas personas que no tenían condiciones para ser dadas de alta fueron dadas de altas. Sí. O sea que ahí quedó un camino trunco, imagino con todas, no creo que lo pueda imaginar, pero con todas las dificultades que eso genera a esa persona y al entorno de esa persona y bueno, digo, todo lo que se desencadena a partir de eso. Por otro lado, un Estado puntualmente nacional, digamos, que estuvo ausente, digamos, donde ahí cada uno desde lo local y con las herramientas posibles tuvo que atajar los penales con lo que tenía. Exacto. Digamos, ese es el escenario en el marco de una problemática que lo que uno percibe, digo, porque tampoco en esto no hay, no sé si hay números de adicción que crece todos los días, digamos, porque es un problema social que avanza
Y que cuando hablamos de adicciones hablamos de sustancias ilegales y de sustancias legales también, ¿no? Pero con una dificultad que está en crecimiento permanentemente todos los días, porque también hay una sociedad que tiene dificultades que se han aumentado también a partir de estar en una pandemia, del encierro, de la ansiedad, digo, todo lo que ha generado, me imagino, y que ustedes han visto en primera persona en este tiempo. Sí, por eso se está pidiendo esto de un poco reevaluar, por lo que decía Elisa, obviamente como psicóloga conoce mucho más lo que es la voluntad en estos casos. Y la ley de salud mental pone como primero la decisión del paciente, que en ciertos momentos no está en poder de decidir. Entonces yo creo que se tiene que rever todo eso. Creo que ahí hay un bache importante para la atención de quienes ya entraron en el consumo y que necesitan, ¿no?, una atención, una internación, porque, bueno, habiendo estado en el hospital, en su momento hemos trabajado con la municipalidad con oficios, es decir, con órdenes judiciales, y sin embargo iban a las instituciones donde debían ser evaluadas o donde debían quedarse para rehabilitar, y como el paciente no quería, y por la ley que está vigente, ellos podían irse. Entonces, todo un trabajo que se hace queda trunco. Entonces, me parece que hay que rever, y bueno, y todos estos días como surgió lo de la contaminación de la droga, con, bueno, muertes y todo esto, y las madres pidiendo realmente este cambio en las leyes. Me parece que tiene que ir por ese lado, más allá de otras cosas que tienen que ver, ¿no?, con seguridad y con todo, con lo legal en sí, ¿no?, del narcotráfico. Pero puntualmente creo que tiene que apuntarse a un cambio donde una persona en ciertos momentos está alienada, no puede decidir por sí misma, y por la ley vigente puede salir. Entonces todo el trabajo realmente se pierde. De cualquier manera, muchos de ellos retornan al primer nivel, y empezamos nuevamente con el trabajo, con la medicación externado, es decir, puede andar circulando, puede andar, pero no es tan eficaz en ciertas situaciones donde la adicción ya es muy importante, donde ya hay recursos que se perdieron intelectuales. Entonces, bueno, es complicado, ¿no? Es complicado eso, pero se medicaliza como para poder sostenerlo y retrabajar esto con todas las instituciones que puedan alojarlo, ¿no?, en un futuro. Por eso se está trabajando, claro, para ver qué puede pasar. Por ejemplo, nos piden que hagamos esas atenciones ambulatorias. Perfecto. Tengo un montón de psicólogos y podemos poner todas las horas que quieran de atención en psicología para esa atención ambulatoria. Ahora sí, en realidad también vos tenés como Estado, tenés un límite como Estado local. Claro. O sea, podés poner muy buena predisposición, pero tenés un límite físico y económico también. O sea, no podés poner toda la hora. Y ponele que no lo tuviera. Esa persona, si no puede, digamos, exponer su subjetividad porque está en un estado de alienación, yo no puedo trabajar con una persona que no quiere, que no puede hablar, por ejemplo. Yo me acuerdo en las épocas en que hacía la residencia y demás, habíamos tenido un caso súper grave, por ejemplo, de un médico que había consumido tanta cocaína que no tenía paladar ni tabique nasal. No podía hablar. Y lo habían tirado ahí para que lo atendamos los psicólogos. Era imposible, no podía hablar. O sea, ¿con qué trabajo yo? Que trabajo con la palabra. Bueno, después que él pudo hacerse toda la reconstrucción, no sé cómo se llama, pero de paladar y de la nariz, recién ahí, pero bueno, tuvo que pasar por toda esa operación y demás para que él después pueda decir algo. O sea que, imagínense, no solo es lo físico, sino que cuando hay un nivel cuando la subjetividad no puede exponerse, es muy difícil el trabajo. Bueno, nosotros estamos trabajando con Pablo Vera, que es psiquiatra, que él puede dar cierta medicación, pero bueno, también las medicaciones tienen un tiempo de aceptación, tenemos que ver si funciona, si no funciona. Muchas veces no quieren tomarla, entonces se aplica otra estrategia, inyectable, bueno, eso no sé, vos lo podés explicar mejor que yo, pero quiero decir, hay cierta adherencia a los tratamientos que son muy difíciles de llevar ambulatoriamente. Y ojo, porque tampoco son fáciles de llevar internados. Hay 17 instituciones en la provincia.
Estas 17 son bastante diferentes, algunas son más espirituales, otras son con otros, digamos, con otras estrategias de intervención. Se evalúa a esa persona para ver en qué institución quisiera quedarse o podría soportar mejor para quedarse y poder, bueno, pero después tiene que volver a la sociedad. Y vuelve y la droga está ahí, y si vos querés la conseguís, y si yo quiero la consigo. Entonces tiene que realmente salir bastante armado. Entonces la dificultad con la que nos encontramos también tiene que ver con esto, o sea, no, las adicciones no tienen un protocolo de atención. Los sujetos no tenemos protocolos de atención, los sujetos somos cada uno diferente al otro y no vas a encontrar uno igual al otro, y cada uno tiene su propia manera de salir adelante de sus conflictos. Lo que pasa es que estamos constantemente, nos están bombardeando constantemente, vendiéndonos, bueno, con esto vos no vas a sufrir más. Y el motor del deseo es un vacío. O sea, para que podamos seguir viviendo nos tiene que faltar. Si no nos falta, nos morimos. Es un término muy psíquico, pero quiero decir, es la falta lo que nos sigue motorizando. Y eso los jóvenes no lo saben. Uno busca la completud y no existe. Y uno puede ser feliz sin esa completud. Y claro, es lo que es el motor, es el deseo constante lo que nos hace querer vivir. Entonces, fíjense lo complejo de todo esto. Sí, ¿no? y cuando se habla de la internación, digo, esto que vos decías y explicabas, creo, claramente también cómo es la dinámica para que uno pueda tenerlo más claramente presente, digo, porque muchas veces se habla y no se dan los detalles para entender de qué estamos hablando. Pero también ahí hablamos de un costo económico. Sí. De un costo económico que es importante, según tengo entendido. Digo, no puede acceder cualquiera, No. decide, bueno, mañana llevo a mi hijo y soy un trabajador, digamos, común y corriente, no lo puedo hacer así tan decididamente porque no lo voy a poder sostener. No, Sedronar tiene que estar porque no es, o sea, no contás con toda esa plata por mes para poder internarte y listo, tenés que tener esas becas, o sea, siempre nos manejamos con esas becas. Otra de las dificultades con las que nos encontramos este año con la nueva dirección es que no pueden ingresar jóvenes que hayan tenido antecedentes penales. Y lamentablemente, el que no tiene recursos económicos ante una abstinencia grande, que es no solo psíquica, sino que es también física y es médica, buscan cómo conseguirla. Entonces, algún robo, algo y alguna marca tienen, alguna entrada a la comisaría tienen. Entonces es una lucha constante con la provincia y con APRECOD y bueno, a veces algunos nos toman, pero nosotros para que tomen y para que nos bequen, no es que digo, ay, confíen en mí, esta persona necesita internarse. No, tenemos que laburar, mandar informe psicológico, todo lo trabajado por el primer nivel, todo lo trabajado por las trabajadoras sociales con la familia, todo lo que se intentó y frente al fracaso de todo eso. Por eso Mónica antes decía, antes de que empecemos la entrevista, ella decía, es un fracaso tras un fracaso. Le digo, sí, es un fracaso tras un fracaso para poder conseguir algo que se pueda internar. Es el trabajo que este equipo municipal hace. No tiene precedentes. Yo que estoy en la MUNI hace mucho y que he ido a un montón de reuniones con provincia, con nación y un montón de capacitaciones, realmente se sorprenden de cómo trabaja este equipo y es innovador. Y sí, yo en estos 2 años de pandemia, con la cantidad de demanda que tuvimos de psicólogos, nos damos cuenta de lo que hizo falta el contacto con el otro, de lo que hizo falta todo lo que recién ahora estamos pudiendo retomar. Esta entrada de preventores en las escuelas, estas recreaciones de Firmat Joven, esto que hace Firmat Joven con los clubes, todo esto, lo que hacen los talleres barriales, el EPI, el Proyecto Joven. Solo tuvimos 1 año y medio sin absolutamente poder hacer nada. Era el teléfono, intentamos las estrategias vía Zoom, fuimos a alguna escuela de deporte cuando se abrió y demás, pero la demanda de psicólogos aumentó terriblemente. Entonces vos decís, bueno,
qué bien que hace que estemos en la calle. Es como que ahí uno se gratifica frente a tanta frustración, dice, bueno, en esto podemos medir nosotros la prevención. ¿Y aumentó considerablemente o no la cantidad de personas a las que asiste el estado de alta problemática? ¿Mucho aumentó? Sí, considerablemente, porque vos pensás que nosotros teníamos en la escuela psicólogos, tenemos en la calle psicólogos, en los talleres barriales había un psicólogo en cada barrio, y no es para hacer terapia, es para detectar. Sí. Mira, tal chico dijo esto, estemos atentos, listo, vamos a la casa, veamos qué es lo que sucede, vayamos a la escuela, a ver, notaron algo, hay una situación de violencia, a ver, todo empieza con una cuestión mínima y termina con pibes muertos, porque a ver, esta droga que ahora apareció, mató al primer consumo, pero todas las drogas te matan tarde o temprano, esto es una realidad. No digan, no consuman por 3 días esto que así no te morís, y te morís en el primer consumo cuando matás a los subjetivos dentro de vos. No importa que vos sigas caminando, no estás ahí. Conozco un montón de gente que camina y no está ahí, ¿sí? Entonces, bueno, nada, el mensaje es ese. Sí, es complicado. No, sí. La complejidad, digo, como ustedes lo marcaban, y bueno, todas las dificultades que esto conlleva, y por eso la necesidad y las ganas de poder charlarlo, de poder abordarlo, y de poder, digamos, ver cuáles son los límites. Digo, cuando hablamos, no sé si estamos de tiempo, usted me va a decir, bueno, pero una cosa breve porque me interesa poder abordar, porque también hablamos de sustancias, de drogas, y digo, uno de los mayores problemas tiene que ver con la cocaína, puntualmente, en lo que ustedes perciben o ven, ¿o son muchas las sustancias? Son muchas. En Firmat tenemos un poquito variado, digamos. Se comienza con marihuana, cocaína, LSD, tenemos todo eso. Y tenemos también los desechos que van quedando, obviamente, de todo eso que no se ha detectado acá que se fabrique, obviamente, pero bueno, llegan también todo ese barrido de lo que va quedando, y obviamente que es lo más barato, pero lo más tóxico a nivel neurológico. Entonces, bueno, es más adictivo y más destructor de neuronas, si queremos ponerlos así en palabras sencillas. Y otra cortita que tiene que ver con el trabajo que vos haces, Elisa, tiene que ver con el modelo cultural también en algunos ámbitos, de la figura de aquel que encuentra en esto de vender, de ser una salida que quizás parece como más auspiciosa que quiera trabajar. Digo, porque también era otra parte, digamos, a lo mejor me conviene más vender y mover en el barrio que buscarme un trabajo. Digo, también es difícil luchar contra eso. Sí, que es una imagen también que te venden, porque la verdad es que los pibes que venden acá no llegan a lo que creen que es un narco, ¿entendés? Porque no todos llegan a ser grandes narcos, digamos. También es otra cosa que te venden. Te venden, a ver, si vendés cocaína con no sé cuánto vas a tener no sé cuánta plata en el bolsillo. Y no, muchos terminan presos antes o muertos antes. Y no llegan ni al auto. Entonces, no es una realidad tan palpable. O terminan destruidos antes de poder decir cuánta plata ganaron, porque no tenemos esa cuestión con estos jóvenes. Pero sí, tienen que ver con lo que te venden. O sea, todo esto que pasó con esta droga fue un intento de meter una nueva droga y que se vendía mucho más barata que la cocaína, pero era un nuevo intento de una nueva droga, un nuevo mercado y otros nuevos que serían ricos, que no serían ni digamos, los pibes. No van a ser los pibes y no van a ser los que lo consumen. ¿Entiendes? Entonces, también eso es una falacia, la falacia de la felicidad. Vendiendo es la misma falacia de la felicidad, comprándote un celular o comprándote lo último que podés llegar a tener. Es un cambio de paradigma que no sé si yo lo voy a ver, pero es por lo que uno tiene que luchar a nivel familiar todos los días. Transmitirle a nuestros hijos, transmitirle a nuestros compañeros, porque incluso son nuestros propios grupos los que fomentamos, somos todos, bueno, los que son padres a sus hijos, que nuestros hijos sean felices y puedan vivir la felicidad de otra manera. Si no, seguimos fomentando todo esto y es una rueda que no para. Esta es una frase trillada, pero si no nadie compra, no hay quien venda. Pero bueno, la dificultad es llegar a esto. Para que nadie compre, tenemos que estar muy fuertes psíquicamente. Y más en el periodo adolescente.
Muchas gracias. Gracias, Elisa. Gracias, Mónica. Muy Por amable. favor. Gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes. Vamos a una pausa comercial. En minutos seguimos con más Mesa Redonda Debate. En este 2022, el gobierno de la provincia de Santa Fe continúa trabajando en el plan de vacunación más grande de la historia. Con la llegada de las primeras vacunas contra el coronavirus en el 2020, se comenzó con personal de salud, residentes y trabajadores de geriátricos, adultos mayores, personal educativo y de seguridad. Estamos vacunando a personas de 3 a 11 años y aplicando dosis de refuerzo. Hoy contamos con más de 7 millones de vacunas aplicadas. Seguimos con el plan de vacunación más grande de la historia. Santa Fe, provincia responsable. Bingo Firmat, sexta edición, por solo 800 pesos mensuales. Sí, 800 pesos. Participás del gran sorteo final en junio de 2022 por un Fiat Cronos 1.3 Attractive, motos, electrodomésticos y muchos premios más. Pago Contado sortea en diciembre de 2021 una moto 110 centímetros cúbicos y 50.000 pesos. Prebingo por 1.300.000 pesos. Sortea en marzo de 2022. Sorteos mensuales con cuota al día. Solicita vendedor. Comunicate al 3465 48 27 70 o a través de nuestras redes sociales. Bingo Firmat, el bingo más grande de la región. En una amplia labor, Control Urbano de la Municipalidad de Firmat trabaja todos los días para cuidar a la comunidad. En los meses de verano, el área acompaña a más de 500 niños que participan de colonias en nuestra ciudad, habilitando cruces seguros. Y durante el ciclo lectivo, continúa su tarea de cuidado en ingresos a jardines y escuelas, contribuyendo al ordenamiento vehicular en favor de la seguridad vial. Porque la vida y el bienestar de todos son nuestra prioridad. Y entre todos, hacemos una mejor ciudad. Municipalidad de Firmat, Intendente Lionel Maximino. Junto a quienes intentan, apuestan y se la juegan. Junto a quienes enfrentan todos los desafíos. Junto a quienes tienen sueños y trabajan para alcanzarlos. Junto a quienes tienen historias y junto a quienes quieren crearlas. Junto a quienes se atreven a volar, teniendo los pies sobre la tierra. Cooperación Seguros, 95 años junto a tus ganas de crecer. Para cuidar tu salud y la de los demás, mantén los hábitos de higiene, usa cubreboca, respeta las distancias. Si tenés síntomas o estuviste con personas con COVID positivo, quédate en casa y consulta al servicio médico correspondiente. Son simples esfuerzos para poder evitar la propagación del virus y es la manera de protegernos y proteger a quienes más queremos. Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe. Todos los días, los integrantes de la cooperativa de trabajo El Correo de Firmat Limitada generamos información veraz y confiable para contarte lo que sucede cerca de tu casa, lo que necesitas saber. Encontranos diariamente en www.elcorreodefirmat.com.ar y semanalmente en la edición impresa que podés adquirir en Firmat, Melincué, Chovet, Villada, Cañada de Lucle, Los Quirquinchos, Verabebú y El Hortondo. El Correo, un medio con valores cooperativos. Sabemos que durante años renegamos diciéndoles: apague el celular, por favor. Disculpe, señorita, no se puede usar el celular. Ahora que tienen BNA+, queremos que usen sus celulares, porque ahora pueden usarlo en cualquier lugar. Perdón. Eso sí. Dentro del banco no, por favor. Gracias. Bajate la app BNA+. Podés manejar tus cuentas desde una app. Es fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación. Woman, I love you too. Seguimos en Mesa Redonda Debate, nos visita el presidente comunal de La Bordehoy, el mimado por el gobernador Perotti, porque hay varios que trinan, varios presidentes en el sur de la provincia. ¿Cómo anda, Bruno? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. ¿Fuiste blanco como otros presidentes comunales del PJ de que Perotti le da plata a los del palo y no a los de la oposición? Nada, yo creo que, bueno, primero y principal que eso
nosotros no nos vamos a enfrentar con los otros presidentes comunales, como tampoco lo hicimos cuando nosotros planteamos continuamente que nos sentíamos discriminados por el gobernador anterior y el anterior y el anterior, y bueno, y jamás la pelea fue o la discusión fue ni con un intendente ni con un presidente comunal. Me parece que eso no tiene ningún sentido. Creo que todos estamos en la misma, en pelear por los intereses de nuestra población que nos votó para ello, y después el resto, bueno, será una cuestión que tendrán que manejar la superestructura de la política en este caso, porque también hay cuestiones que no solamente genera, digamos, una polémica con el presidente comunal o con el intendente, sino que hay vinculaciones, como por ejemplo ahora con lo del presupuesto, donde también son cuestiones más políticas, macro, que no tienen nada que ver con nuestras localidades. Nosotros peleamos por lo nuestro, creemos que en un montón de cosas hemos podido avanzar y en otras no, y somos también... o sea, nos manifestamos continuamente en querer plantear algunas cuestiones que todavía no llegaron o que estaban planeadas para el año pasado y no las pudimos concretar. Sí, hemos avanzado un montón, es verdad que las gestiones más allá de la pandemia, que bueno, que fueron 2 años de gobernar en pandemia, hemos sentido que pudimos plasmar un montón de proyectos, que lo hemos hecho gracias al acompañamiento del gobierno provincial, no solamente en la ejecución, sino también en el acompañamiento para poder presentarlos, las comunas y los municipios, y por eso también hay tanto por ahí necesidad. No tenemos una estructura que nos permita generar los proyectos necesarios para poder solucionar temas estructurales en nuestra sociedad. Lo que vamos a hacer es presentar proyectos que a lo mejor son de una índole mucho más pequeña, que por ahí embellecen a la localidad, que le generan algún atractivo, pero no avanzar en algunas obras estructurales. Bueno, en eso sí hemos sido escuchados y hemos avanzado, estamos terminando un montón de esos proyectos importantes, pero me parece que la discusión pasa por otro lado. Me parece que no es quién tiene más llegada al gobierno, no. Bueno, está bien que cada uno lo pueda plantear, que se puedan manifestar, como nosotros también lo hemos hecho en su momento. Sí, lo que vemos es que están recibiendo todos. Ayer en materia de seguridad recibieron las 2 municipalidades más grandes del departamento General López, que casualmente no son ningunas peronistas. En el tema vivienda han recibido las 2 municipalidades más grandes, que tampoco son peronistas, o sea que tampoco es el nivel que nosotros sentíamos de discriminación que había en la gestión de Lipchi, en la de Bonfatti o incluso en la de Wiener. Pero bueno, esa es una apreciación que tengo yo, la apreciación que tienen los otros presidentes comunales, del cual me llevo bien con todos, y me parece que bueno, que es una manifestación pública que está bien, que ellos tienen que pelear por lo suyo. Digamos, entendés que también esto es parte del escenario político, digamos, y de la dinámica misma de la política. Hay un problema, digamos, con la política que deja atado al resto de la población. O sea, la gente termina siendo la perjudicada. Parece una frase casi que sale cliché, pero es verdad. Termina siendo perjudicada, por ejemplo, de que no tengamos un presupuesto nacional, de que no tengamos un presupuesto provincial por una disputa política. A su vez, la gente no entiende esto, que a lo mejor porque no le votaron el presupuesto a la oposición, hay un montón de proyectos que van a tener un impacto positivo para la sociedad que no se terminan concretando. Entonces, me parece que hay que dejar un poco de lado este tipo de discusiones. Hay un año para discutir el presupuesto, hay meses para discutir el presupuesto, lo tenemos que hacer una semana antes. Hoy las comunas no estamos recibiendo lo que nos corresponde porque no está votado el presupuesto. El gobierno está trabajando con una reconducción del presupuesto del año pasado. A su vez, los diputados, los senadores ahí manifestando de negociar tantas obras. Me parece que esas chicanas de la política le hacen muy mal a la política, pero sobre todas las cosas le hacen mal a la sociedad, que continuamente tiene que estar esperando que los políticos, digamos, se pongan de acuerdo y de una vez por todas gobiernan de manera sensata y que generen un beneficio para la sociedad. Digamos, hoy sos parte de la clase política. Exactamente. Porque, digamos, sos el presidente comunal por de eso tu localidad. Y además sos una persona un joven que siempre, digamos, ha tenido inquietud y que tiene una mirada, digamos, que trasciende lo local en cuanto a la política. ¿Vos pensás que, digamos, ya hay un marco preelectoral que va a generar esta tensión de acá hasta el año que viene, digamos, hasta que se elijan nuevas autoridades? Sí, sí, tal cual. Y aparte una puja de intereses continuos, porque, a ver, al no haber en la oposición tampoco figuras marcadas donde uno se pueda posicionar como oposición, también eso genera esto que uno tira para un lado, otro tira para el otro. O sea, no hay una mesa de diálogo que hayamos podido plantear tanto en Argentina como en la provincia de Santa Fe, y que podamos avanzar en algunos núcleos de conciencia básica, digamos, que eso nos haga pensar la Argentina en unos años. Tuvimos 2 años de pandemia, con lo que eso dejó, porque
no solamente la actividad económica, sino lo que recién contaban las chicas, un deterioro social muy importante, y no nos pudimos poner de acuerdo en 3 o 4 políticas para poder paliar la pandemia. Todavía hay discusiones si la vacuna fue buena, si el sistema de salud fue malo, qué hicieron otros lugares del mundo. Me parece que hay muchas discusiones que están generadas solamente para que no se solucione un problema o para que no se pueda avanzar en otra situación. Y eso deteriora la política. Nosotros que somos nuevos tenemos la carga de los políticos con la vieja escuela, con todos los vicios que fueron generando, y a su vez termina siendo la clase política en general poco creíble con la sociedad, que está cansada de esperar, de la esperanza, ¿viste? De la frase de esperanza. Entonces continuamente sus condiciones empeoran, tienen que laburar mucho más, el nivel de estrés, la cuestión social se va dilatando también, y no encuentran un mejor vivir, y eso es bastante preocupante. A esto no hay que desconocerlo, por eso nosotros como clase política tenemos que plantearlo, discutirlo, y bueno, tendremos que ser la generación que le ponga el corte a esta discusión. Vos hablabas de la dificultad, y me interesa hablarlo con vos porque, digamos, insisto, sos una persona que tiene una mirada de la política más allá del rol en la comuna estrictamente. Vos decías de las dificultades que tiene la oposición para generar líderes, ¿cierto? Uno ve y hay una puja de interés a ver quién va a liderar la oposición, o quiénes, pero fundamentalmente quién, tanto en la provincia como en el país. También los oficialismos no han llegado a consolidarse, porque uno también ve ruidos en la provincia, ve ruidos en Nación, digo, no hace falta entrar en detalles, lo fuimos viendo en estos últimos meses. Sí, tal cual. Pero bueno, también... o sea que hay una crisis, digamos, de la política en general. En general, también los espacios, ¿no? No hay líderes que terminen de ser aquellos que puedan conducir determinados sectores. Sí, probablemente también estemos en un cambio que en eso era mucho más masivo, la posibilidad de una conducción de un liderazgo, y que eso por ahí se fue perdiendo. Lo que sí, digamos, hay 2 liderazgos claros, que el presidente y el gobernador en este caso, lo cual eso no hay ninguna duda, y por ahí ordena de otra manera, más allá después de los diferentes espacios que conforman cada uno de los sectores. Lo que estamos otra vez volviendo a lo mismo, y lo importante es que todo esto genera un conflicto, o le terminamos cargando a la sociedad la posibilidad de no resolver problemas que son claves, y que me parece que no van a tener soluciones mágicas, pero sí se podrían avanzar de otra manera, con una mesa de diálogo que pueda discutir, y que total la sociedad sabe qué piensa y a quién después debería acompañar. No va a cambiar demasiado eso la cuestión electoral. Pero bueno, vivimos así, y me parece que también lo que tenemos que hacer es cambiar esto, porque, como decía recién, somos presidentes comunales, que es lo que venimos planteando muchos presidentes comunales del justicialismo. Somos presidentes comunales, pero también queremos ser actores políticos con decisión importante, no solamente en nuestras localidades, sino también en el departamento General López y en la provincia, con la responsabilidad que nos toque, pero también sabiendo y entendiendo el lugar que ocupamos, y que estamos transmitiendo las voces de nuestra población, de nuestra gente que nos acompañó, que nos votó, más allá de la cuestión partidaria. Entonces, eso también es una postura que estamos haciendo, que lo hacemos como un órgano de presión a los funcionarios, entendiendo las realidades de nuestras localidades, y que también lo hacemos pudiendo plantear ciertas soluciones en base a lo que vivimos nosotros todos los días. ¿Y cuáles son esas principales necesidades? Primero y principal, una cuestión de infraestructura. Nosotros planteamos que hace un montón de tiempo ningún legislador del departamento General López fue planteando una necesidad de generar nueva infraestructura para el departamento General López. Esto es no solamente una ruta, porque se pide solamente un bacheo, se pide esto, se pide el otro, pero nunca se avanzó con un plan de generar cloacas para la mayoría de las localidades que no lo tienen. Nunca se avanzó en eso, en un equipo de trabajo que pueda simplificarnos la posibilidad de ejecutar los proyectos. Nosotros estamos terminando el proyecto de cloaca, nos salió más de $1 millón de pesos la elaboración del proyecto, probablemente vayamos a gastar el doble. Esto, si no era por ayuda de la provincia, jamás se podía haber logrado, y lo que manifestamos es que los legisladores están más pendientes de ver si pueden sacar una ventaja, si pueden llevar 10 pelotas de fútbol a un club, o si pueden estar criticando al gobernador porque no arregla un bache, que por ocuparse de las cuestiones estructurales que tenemos en nuestras localidades, del gasoducto, que el gasoducto no hubo nadie que lo haya empujado políticamente, más allá de los presidentes comunales, del intendente o del gobernador, del gasoducto de General López. Se dejó de hablar por el solo hecho de que no se iba a poder lograr. Hoy
el General López, una gran parte del gasoducto sur va a repercutir. Ahora falta la otra parte que nosotros también integramos, que querríamos ver algún legislador con un proyecto en la mano proponiéndolo y no lo hacen. Me parece que la política efímera, esa de presentar algo, de generar un conflicto, de buscar un título, se terminó comiendo a la política de la planificación, a la política de generar nuevos proyectos para que estructuralmente solucionemos los problemas que la gente... ¿Puedo decir que más para la prensa que para otra cosa? Sí, más para la prensa y para que la para tribuna. Prensa fue tribuna. Más para tribunas. Evidentemente eso ha funcionado. Tenemos un senador que hace un montón de tiempo que está, hay diputados que hace un montón de tiempo que están, y se termina transformando en un negocio y un kiosquito chiquito para seguir perteneciendo a la casta política, seguir cobrando de la política, pero no hay una planificación, o cuando se vayan no van a haber dejado nada que hayan dicho le cambiamos la vida radicalmente a un montón de la población de General López o de la localidad que sea. Y eso nos preocupa, y a su vez el aparato que utilizan para poder garantizarlo, que la gente lo pueda seguir tolerando, lo pueda seguir valorando, también es preocupante, por lo cual, a ver, esto es una pelea muy desigual, pero me parece que lo tenemos que plantear y que la sociedad tiene que entender que cada uno ocupa un rol, y que para eso, digamos, nosotros cobramos un sueldo para hacer lo que nos corresponde. Entonces, bueno, son discusiones que hay que plantear y que no es solamente esas peleas políticas que vemos, sino también discutir y exigir lo que correspondería, que es esto, es generar nueva planificación. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer de acá a 10 o a 5 años? Si todos los legisladores duraron 10 o 5 años. Si no la histórica de las comunas o de los pueblos más pequeños marca que vos tenés que pelear por conseguir una Champions para arreglar los caminos rurales, una ambulancia y mantener bien cortito el césped y el pueblo enorme, digamos. Pero bueno, solo no lo podemos hacer, necesitamos el acompañamiento. Hoy la provincia, bueno, abrió diferentes canales y vías para esto, para generar nuevos proyectos, pero no alcanza, entonces hay que planificarlo de manera mucho más integral, y también los pueblos tenemos que tener un nivel asociativo mucho más grande. Nosotros trabajamos con pueblos de nuestro color político y de otros colores políticos. Con Wilder estamos trabajando el tema del reciclado, de las cuestiones ambientales, en un montón de cosas. Con Uwe estamos con esto también de la posibilidad de pelear por lo del gasoducto, que sabemos que está re lejos, pero que lo debemos por lo menos plantear y pelear. Con otras localidades, con otro tema. Entonces, bueno, si lo podemos hacer las comunas, también creo que la política lo tiene que hacer, y a su vez exigirle a los legisladores, que ellos le exigen al gobernador como si fuesen ajenos a las gestiones que a ellos les compete, exigirle que se pongan a trabajar con las comunas para lograr plantear proyectos a largo plazo que nos exceda a nosotros, presidentes comunales, porque nosotros el proyecto de cloaca que estamos terminando, no sé, a lo mejor demora un montón de años en poder concretarse, o a lo mejor se empieza por una parte y después por otra, pero por lo menos nosotros, por primera vez en la historia, vamos a dejar un proyecto de cloaca en la localidad, por primera vez en la historia estamos dejando un proyecto de recuperación de terrenos en la localidad, y esa es la manera de planificar. Más allá de lo que se puede hacer siempre, nosotros, a ver, seguimos con la colonia de vacaciones todos los años, hacemos talleres de expresión infantil todos los años, tenemos un equipo social donde poder atender un montón de situaciones, como recién se contaba acá en el mismo programa. Durante la pandemia hemos trabajado codo a codo, incluso en la tercera etapa, donde hemos puesto una enfermera y bueno, Javier, el ambulanciero, y Elena continuamente a disposición de cada uno de los vecinos que necesitaba puerta a puerta. O sea, todo esto que hace a nosotros mantener el pueblo y demás, se hace. Ahora necesitamos tener una visión para que podamos decir que en un tiempo algunos problemas que pensaban imposibles, inalcanzables, o algunos proyectos que pensábamos inalcanzables para nuestra sociedad, se puedan concretar y que realmente seamos un lugar de arraigo para los más jóvenes, porque si no es imposible que esto se pueda lograr. Hay una suerte de cultura que se ha generado, y vuelvo siempre sobre lo mismo porque creo que quizás uno lo ha visto claramente en este tiempo, donde hablo personalmente, ¿no? Mayor atención cuando te pones frente al televisor un rato y ves cómo de todo se monta un show mediático, cómo todo termina siendo una discusión en redes sociales para ganar me gusta, no me gusta, y todo empieza y termina en 1, 2 o 3 días, y hoy hablamos de esto y mañana hablamos de lo otro. Digo, y un poco también esto se ha trasladado a ciertos sectores de la clase política, ¿no? Porque uno entiende que quienes están en territorio, cerca, el presidente comunal, el intendente, van a recibir el golpe en la puerta del vecino que dice, che, loco, tengo que arreglar esto. Pero quizás hay otros actores de la política que no pierden contacto con eso, y quizás quedan presos de un microclima
donde las prioridades, como vos decís, terminan siendo otras, y no cómo le soluciono el problema a la gente, no solo de todos los días, sino cómo evito que ese problema que tiene todos los días algún día deje de existir. Claro. Sí, se normaliza. Es como que termina siendo eso, digamos, termina siendo más importante eso que lo que decís vos, que trabajar en proyectos de fondo. Digo, siempre, y está bárbaro que se pueda debatir, que se tengan ideas distintas, que se puedan enmarcar las cosas que se hacen mal, pero si eso es lo único que se hace y se utiliza todos los recursos y todo el aparato para únicamente eso, ahí es donde, digamos, se da una traba. Sí, es un problema grave. Y aparte, esto que estamos diciendo, encima la otra estrategia, la estrategia del marketing, la estrategia de la exposición, termina funcionando porque hay un montón, o sea, pasaron un montón de años y todavía siguen estando muchos dirigentes que estuvieron hace 20 años que están, digamos, en la política y teniendo lugares de decisión. Mira, yo voy a poner un ejemplo, digamos, de algo que se ha dado en los últimos días a nivel nacional, provincial, que es el debate entre Puyaro y Aníbal Fernández. A mí me parece una vergüenza que los dos, digamos, uno con la responsabilidad que tiene, otro con la responsabilidad que tuvo y con un montón de cosas que sucedieron, más allá de algunas cosas que uno puede reconocer que se lograron, no es que voy a desconocer lo que se hizo, lo que reconozco es el problema que sigue vigente y que no ha cedido, que es cada vez más grande. O sea, vos me podés decir, sí, en Santa Fe se detuvieron los monos, sí, pero siguen operando y el problema es cada vez peor. O sea, vos lograste algo, pero es chiquito, muy chiquito, y lo que queda es muy grande. Sí. Lo que está pasando, digamos, en el marco de Nacional, digamos, más allá de distintos, o sea, que los tipos se pongan tan libremente a debatir por las redes sociales como si los dos... Sí, que busquen el aplauso, que busquen el aplauso de lo suyo. ¿El aplauso de qué? De lo suyo, por eso el aplauso... ¿El aplauso de qué, muchachos? Si los dos, en términos generales, fracasaron. Están fracasando, vamos perdiendo 10-0. Buscan generar discusiones de la cual, ya te digo, unos se embandenen con uno, otro con otro, pero en la solución de fondo jamás... Estamos perdiendo 10-0, 20-0. ¿De qué están peleando? O sea, entonces creo que el microclima se los devora y hay gente que, digamos, entra en esa rosca, en ese engaño y la derrota es total. No, lo importante es que, digamos, y creo que el camino a seguir es trabajar para lo que viene, con creernos esa posibilidad de poder corregir y trabajar como dirigentes para lo que venga, modificar la política, modificar la posibilidad de gestión también, porque la gestión también tiene que cambiar en un montón de aspectos. Hoy los problemas que se tenían hace 30 años atrás cambiaron. La mayoría de las comunas hoy tienen todas las áreas armadas porque necesitan combatir o bien encarar un montón de cuestiones que antes no existían, que antes no pasaban por la comuna. Entonces me parece que debemos plantearlo así, que generacionalmente es la nueva política que se viene, y a su vez poder plantarnos ante propios y extraños a la hora de actuar de tal o cual manera en la política. Me parece que eso es clave, nosotros lo venimos haciendo, siempre he defendido al gobierno provincial antes que ingrese Omar, pero también nosotros tenemos que plantear que los dirigentes y los funcionarios tienen que estar para solucionar y para generar nuevas ideas en la política, y si no lo hacen, debemos ser nosotros que los critiquemos, que fuimos los que en mayor o menor medida hicimos que ellos terminen siendo funcionarios apoyando a un gobernador. Entonces, quedarnos con la necedad de que todo está bien, está mal, y debemos tener un cambio en la política que viene, sobre todo con esto, con lo que tenemos que luchar con los que tienen el aparato y el poder que condicionan al resto de la política. Gracias. Bruno, gracias por visitarnos. No, gracias a usted. Bruno Iombí, presidente comunal de La Bordeboy, nos visitó en mesa redonda de debate. Estamos cerrando, Mariano, una nueva edición en TDC de Firmat. Algo cortito que nos decían cuando se iban antes las responsables de salud y de prevención comunitaria en la municipalidad de Firmat. Aquellas personas que quizás estén teniendo algún problema en relación a adicciones y estén buscando una salida, una respuesta con un familiar, está el Centro Territorial número 3, que está en Boulevard Colón y Tiro Federal. Allí pueden dirigirse y van a ser escuchados y van a tratar, digamos, de tener algún tipo de acompañamiento para empezar a abordar esta problemática que sabemos que es muy seria. Pero lo queríamos decir porque, bueno, se fueron y no lo dijimos y lo queremos recordar. Centro Territorial número 3, Tiro Federal y Boulevard Colón en la ciudad de Firmat. Gracias por estar, como siempre, del otro lado. Esto fue Mesa Redonda de Debate. Nos reencontramos dentro de una semana. Chau.